esta mañana para que el Señor nos dirija, mañana de enfermos. Así que el Señor nos ayude en este día. Oremos entonces, hermano. Padre, te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos, a poder estudiar una vez más un poco más de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas, que nos guíes en este día y nos ayudes, Padre, a todo lo que estudiemos. Podamos, Señor, comprenderlo bien y aplicarlo a nuestras vidas en cada contexto, en cada situación en la cual nos encontramos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos. Muchos de ellos están enfermos, muchos de ellos, Señor, tienen a los hijos también enfermos. Te pedimos que tú puedas ayudar en medio de estos días de resfrío. Sabemos que a veces complica las situaciones a algunos hermanos, ya sea de económica, de ánimo. Sé tú, Señora, ayudándole y fortaleciéndole en medio de todo. Te damos las gracias por tu cuidado, por tu bondad. Te damos las gracias porque tú siempre estás mostrando tu amor y tu misericordia y porque hoy nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente. Te agradecemos, Dios, por este día, esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes en esta clase. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en la serie de los atributos de Dios. Vimos lo incomunicable, ahora estamos en los comunicables. Y hemos visto, si no me falla la memoria, dos. ¿Cierto? Que vimos la verdad de Dios, ¿cierto? Y la sabiduría de Dios. ¿Ya? Son los dos atributos que hemos estado revisando, viendo respecto a qué nos dice la palabra, qué nos dice el Señor en la Biblia sobre eso. ¿Ya? Entonces hoy vamos a continuar con otro atributo. No sé si alguien sí quedó con perdón, preguntas de la vez pasada sobre los otros dos atributos. Ya, si no hay duda entonces voy a estar tosiendo en el camino, así que vamos a estar entonces viendo este nuevo atributo que sería hoy la bondad de Dios. Ya recuerden la distinción, los comunicables porque nosotros podemos entenderlos o experimentarlos en cierto modo, no de la misma manera que Dios, pero sí podemos saber de esto. Por ejemplo, vimos la sabiduría, vimos que la sabiduría tiene aplicaciones prácticas para nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos ser sabios, incluso la Biblia nos llama a ser sabios, Santiago nos llama a orar por sabiduría incluso, entonces podemos vivir sabiduría. La verdad también, sabemos que Dios es la verdad, pero nos llama a andar en la verdad, por ejemplo, ¿cierto? En Efesios cuando vimos hablen la verdad con el prójimo, no se mientan unos a otros, que es la idea de hablar en la verdad, caminar en la verdad, actuar en la verdad. ¿Ya? Y esa es la idea de lo que es comunicable, que podemos entonces entender ese atributo y aplicarlo a nuestra vida. ¿Ya? Entonces, bueno, partimos en esta mañana con la bondad de Dios y como siempre lo hacemos, tratamos de partir con la definición de lo que quiere decir bondad para luego lograr entenderlo de forma más profunda. ¿Ya? Entonces, bondad se define, ¿cierto?, como cualidad de bueno. Cualidad de bueno, eso es bondad. ¿Ya? Y como siempre quedamos igual, como digo yo, porque ya, bueno, cualidad de bueno, que bien, pero ¿qué bueno? Esa sería la pregunta que sigue, ¿no? Si vemos qué cualidad de bueno, ¿qué bueno? Bueno, entonces bueno es, dice el diccionario, nos define natural inclinación a hacer el bien, amabilidad de una persona respecto a otra, valor, dice, de valor positivo acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino, útil y a propósito para algo, gustoso, apetecible, agradable, divertido. Son todas las acepciones que tiene la idea de bueno. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de bueno, hablamos de alguien, ¿cierto?, con alguien que muestra inclinación a hacer el bien, alguien que es amable, alguien que hace el bien, digamos, ¿cierto? Eso es lo que entendemos que alguien es bueno. Cuando atribuimos a una persona y decimos esa persona es buena, le estamos atribuyendo porque hace obras buenas, ¿ya? O tiene un carácter bueno, o muestra cierta bondad, ¿ya? Y ahora, ¿por qué podemos decir que los seres humanos pueden mostrar cierta bondad? ¿Ya? Aquí podemos recordar Génesis 1, versos 26 al 28, que nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer el bien y la capacidad de hacer el mal. ¿Ya? Eso lo podemos ver sin ninguna duda, me imagino, en la experiencia, ¿cierto? La gente dice, esta persona es buena o hace acciones buenas. ¿Ya?
Y por tanto concluimos y decimos, o sea, o el mundo dice, cierto, esa persona es buena. ¿Ya? Sabemos que puede hacer acciones buenas, pero no necesariamente es buena en esencia. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de Dios, esta idea de bondad obviamente es mucho más extendida, porque nosotros los seres humanos hacemos cosas, y como hacemos cosas buenas, aquí podemos ponerles comillas buenos, pero la misma Biblia también nos dice, cuando Jesús dice, si ustedes siendo malos pueden hacer buenas cosas, ¿cierto? ¿Cuánto más el Padre Celestial? Entonces nosotros podemos hacer cosas buenas, sí, pero no significa que seamos esencialmente buenos, porque tenemos que tener una buena doctrina del hombre, ¿ya? O antropología bíblica se le llama, que es que entendemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza, pero debido al pecado, su corazón está corrompido y sus acciones también siempre están contaminadas en algún grado con pecado, ¿ya? Entonces el hombre no es esencialmente bueno, ¿ya? Sino que está inclinado al mal, aunque puede hacer cosas buenas, ¿ya? ¿Cierto? Todos nosotros hacemos el bien por nuestro hijo, por ejemplo, ¿cierto? Hacemos el bien por nuestro hijo, pero podemos hacerlo por razones pecaminosas incluso, ¿ya? O por mala razón, ¿ya? Pero no significa que seamos buenos, pero podemos hacer cosas buenas, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Es como una paradoja, ¿ya? Pero eso es parte de lo que podemos pensar en el hombre. Pero en Dios es muy diferente, ¿ya? Porque ahí entendemos el lenguaje analógico, decimos que Dios es bueno, pero lo decimos de una forma muy distinta a nosotros. ¿Qué tan distinta? Radicalmente distinta. Porque Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Dios es bueno porque en su esencia es bueno. O sea, Dios es bueno en su carácter, en la esencia de ser Dios, Él es bueno. O sea, Dios no tiene que hacer cosas buenas, aunque hace obviamente cosas buenas, para decir Dios es bueno, sino que Él eternamente es bueno. ¿Ya se dan cuenta? Es diferente. Es diferente. Nosotros podemos tener actos de bondad, mostrar cierta bondad, pero no significa que seamos buenos como Dios. En el carácter de Dios eterno, Él es bueno. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo claro. Como siempre hay teólogos que amplían esto. Charnock dice esto, ¿no? Dice que Dios es el bien supremo y que toda bondad creada procede originalmente de Él. Las criaturas pueden ser buenas, pero su bondad es derivada. Dios, en cambio, es bueno de manera esencial. Dios es bueno porque Dios es Dios. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia esencial. ¿Sí, mi hermano? Bueno, yo siempre digo que en verdad sí uno puede hacer algo bueno porque Cristo nos impulsa a hacer algo, porque si fuera por nuestro... No, pues yo siempre digo, sin Cristo yo sería un monstruo. Claro. O sea, yo no tendría compasión, misericordia, nada. O sea, entonces todo lo que puedo hacer, digamos, entre comillas, es porque Dios me impulsa a hacerlo. Porque Cristo está, porque si no, no. Así es, ¿cierto? No me acuerdo qué autor decía, todo lo bueno que yo haga, atribúyanselo a Dios, y todo lo malo que yo haga, atribúyanmelo a mí. La idea de que si yo hago algo bueno, como cristiano, bueno, la gracia de Dios está en mí. Así que bueno, alaben a Dios por eso. Pero cuando haga algo malo, no le atribuyan eso a Dios porque es imposible. Eso es bien. Es mío, no hay duda. Es mi pecado. Es tu pecado, es tu maldad, ¿cierto? No puedes atribuirle a Dios algo malo, es imposible. Entonces, inmediatamente, si hay algo malo en nosotros, siempre va a ser nuestro. Pero cuando algo bueno, de la bondad de Dios, es de Él. ¿Ya? No hay duda. Entonces, eso hay que tenerlo siempre bastante claro. Bueno, vamos, hermanos, a la Biblia. Vamos a leer algunos versículos para ver la bondad de Dios en la Escritura. Leamos Éxodo 33, 19. Salmos 34, 8, Salmos 105 y Salmos 149, 145, 9. Ya, lo repito para que podamos buscarlo. Éxodo 33, 19, Salmos 34, 8, Salmos 105, Salmos 145, versículo 9. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero ser. Ya.
Buen versículo, ¿no? Perdón, Éxodo 33, 19, ¿ya? Nos dice, cierto, que el Señor está respondiendo. Ya si recordamos un poquito del contexto, había hace poco el pueblo pecado con el becerro de oro, había adorado a dioses falsos, entonces Dios, cierto, va a ejecutar su castigo, le dice a Moisés, ¿saben qué? La presencia de Dios quizás va a estar limitada. Moisés se preocupa y dice, no, ¿cómo? Yo no puedo ir sin tu presencia. Y entonces Dios le dice, ¿no? Aquí le responde a la preocupación que Moisés tiene sobre de que vaya o no vaya a su presencia. Y le dice esto, ¿no? Le responde lo que le dio nuestra hermana: yo haré pasar toda mi bondad, ¿cierto?, delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Versículo que se repite incluso en los mandamientos, ¿cierto? Que lo podemos ver que ahí aparece. Entonces vemos que el Señor muestra su bondad al decir: yo voy a estar con ustedes a pesar de que el pueblo hace poco había pecado. La bondad de Dios, que se extiende, que es infinita, que es inmensa, dice que va a estar de igual manera con el pueblo de Dios. Entonces ahí vemos bondad de Dios, vemos la bondad extendida de nuestro Señor. Bien, tenemos los salmos, 3 salmos. Les dije: Salmo 34:8, Salmo 105, Salmo 145:9. Tengo el 145:9. Ya. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ya, ¿cierto? Salmo, ¿cuál leyó mi hermano, perdón? 145:9. 145:9. El Señor es bueno para con todos, dice también. Y su compasión sobre todas sus obras. Esa en mi versión, ¿cierto? Ahí vemos que el Señor está mostrando, ¿cierto?, su bondad. Dice que Él es bueno para con todos. Ya, con todos. Va describiendo toda la creación y dice: el Señor muestra su bondad para con todos, es compasivo y lo muestra a través de todas sus obras. Ya, ¿quién no puede decir o quién no puede observar a través del mundo la bondad del Señor? A través de que tenemos, cierto, el sol, tenemos la creación, tenemos la lluvia, tenemos las flores, los árboles, todo eso, ¿cierto? Porque dice sus obras, y sus obras en la Biblia no son solo sus obras de salvación, que ciertamente están, sino que también tiene que ver con las obras de la creación, que anuncian y muestran que el Señor sin duda es bueno, ¿cierto? Muestra su bondad. Porque si dijéramos, bueno, los hombres pecaron y lo que nosotros merecemos cuando los hombres pecan es el juicio. O sea, Dios no debería mostrarnos ninguna bondad, ninguna gota de bondad, debería mostrarnos solamente juicio y castigo ante nuestro pecado. Sin embargo, vemos que Dios muestra su bondad. Y acuérdense que aquí, obviamente, refiriéndose al pueblo de Israel, pueblo que había desobedecido, había ido contra la voluntad de Dios, no había vivido conforme a su plan, y aún así dice que Dios muestra su bondad. Es bueno, ¿ya? Entonces ahí vemos nuevamente la bondad de Dios manifestada o derramada sobre sus criaturas. Ya, nos queda Salmo 34:8 entonces y 105, si no me equivoco. Yo tengo el 105. Ya, bueno. Dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Ya, ¿cierto? Aquí nuevamente nos vemos que nos declara que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones. O sea, generación tras generación del pueblo de Israel podía ver la bondad de Dios. A pesar del pecado claramente del pueblo de Israel, cada generación podía dar testimonio que Dios es bueno. ¿Ya? Y ha pasado lo mismo con la iglesia, ¿cierto? La iglesia ciertamente ha pasado distintos momentos en la historia y podemos decir que de generación tras generación vemos la bondad del Señor. No podemos negar eso. O sea, ¿quién va a negar que no ha visto la mano de Dios y su bondad en su propia vida, o en la iglesia, o en las iglesias en general? Nadie podría decir no lo he visto, porque Dios la ha mostrado generación tras generación. Esa es la bondad de nuestro Dios. Ya, ahora, ¿cuál nos queda? 34:8, me parece. 34:8, Salmo. Yo lo tengo. Ya. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ya, ¿cierto? Ahí tenemos nuevamente, pero aquí lo pone de una forma diferente, ¿cierto? Llama como a experimentar el bien de Dios. Dice: prueben y vean. ¿Ya? Es como pone los sentidos de uno, ¿cierto? Probar y ver. ¿Cierto? Como cuando uno prueba algo rico y dice: oh, sí, qué rico, delicioso.
¿cierto? Dice, prueben ustedes en mí esa bondad y a la vez vean, contemplen esa bondad. Porque el Señor dice, es bueno. O sea, nos está llamando a probar esa bondad de Dios. ¿Y cómo los salmistas la prueban y la ven? Cuando oran y el Señor responde, cuando claman y el Señor responde, cuando están en el momento de prueba y el Señor actúa. Y ellas prueban. Pues nosotros cuando buscamos al Señor en su rostro, buscamos al Señor para que nos responda, nos ayude en medio de dificultad y el Señor responde. Ahí probamos, ¿cierto? Y gustamos y vemos la respuesta de Dios. Y decimos, el Señor es bueno. Porque buscamos su rostro, clamamos al Señor y finalmente vimos que el Señor actuó en bondad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro de los versículos viendo la bondad del Señor. Bueno, creo que ahí están todos. Solo quería añadir uno más que tengo acá, que es Nahum 1.7, lo voy a leer yo, Nahum 1.7, profeta menor. Dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Aquí tenemos aquí entonces, tenemos Nahum, un libro que habla más de juicio, más que todo. Es pequeño pero poderoso en respecto a juicio. Y aquí nos está mostrando la bondad de Dios en medio del juicio. O sea, la bondad de Dios no excluye el juicio de Dios o la ira de Dios, sino que en medio del juicio que Dios traía contra el pueblo, podemos ver la bondad de Dios. Por eso dice, bueno es el Señor. Y una fortaleza en los días de angustia, o sea, se encuentra en días angustiosos, días de dificultad, y conoce a los que en Él se refugian. Entonces, la bondad de Dios no excluye para nada el juicio, o el castigo, o la ira de Dios derramada sobre el pueblo en ese momento. Entonces podemos ver que en momentos de prueba, momentos de dificultad, nos refugiamos en Él, y aún en esos momentos de dificultad y prueba, vemos la bondad de Dios. Incluso en momentos en que el hombre peca, o nosotros pecamos, si nos arrepentimos, ¿cierto? Vemos su bondad al perdonarnos. Que merecemos el fuego, la condenación eterna, sin embargo, el Señor nos perdona aún en medio de esa situación. Entonces vemos en ese sentido, mis hermanos, cómo la bondad de Dios está en distintas maneras en la Biblia. No está en una sola manera, sino que podemos verlo aquí en los versículos que vimos, que está la bondad para decir que va a acompañar al pueblo, está la bondad para decir que la experimenten, la bondad de Dios, está la bondad para ver cómo el Señor está generación tras generación con nosotros, está la bondad en medio de la prueba o de la dificultad o del día de la angustia. Entonces vemos en varios sentidos la bondad de Dios manifestándose en el pueblo del Señor. Y esto lo vemos desde el principio, cuando el Señor crea el mundo, ¿se acuerdan? Dios creó, dice, todo bueno en gran manera. Y eso manifiesta obviamente su carácter, porque el carácter de bondad del Señor refleja esa creación en buena manera, o en gran manera. Bueno, ahí tenemos entonces, Dios es bueno en esencia, en sus obras y en sus palabras. ¿Alguna duda? Consulta sobre la bondad. Estamos viendo hoy, mis hermanos, para los que se unen, estamos viendo la bondad de Dios, atributo comunicable acerca de qué nos dice la palabra del Señor. Partimos definiendo qué es bondad, viéndolo en comparación del hombre con Dios, ¿cierto? Que vimos el contraste hombre con Dios. Para Dios la bondad es esencial, está en su ser, en su carácter, no solo en sus obras, aunque obviamente reflejan sus obras, sus palabras y todo, pero en el hombre, ¿cierto? Puede él hacer cosas buenas, pero no está en su ser, no está en su esencia, digamos, la bondad así como está en Dios. ¿Ya? Entonces ahí vimos esa diferencia y ahora estamos viendo algunos versículos del Antiguo Testamento. Bien, vamos entonces, si no hay preguntas, a la bondad en el Nuevo Testamento. Busquemos algunos versículos también para ver eso. Mateo 19, 17. Romanos 2:4, Santiago 1:17 y Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Ya, se los repito, Mateo 19:17, Romanos 2:4, Santiago 1:17 y Tito 3, versos 4 y 5. ¿Ya? Que lo tenga pueden ir leyéndolo, hermanos. 19:17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ya, que tenemos al Señor, ¿cierto? Respondiendo, señalando a
¿quién es el bueno? ¿Cierto? ¿Quién es el bueno? Es Dios. Ya él quería apuntar a Dios Padre sobre la bondad y le dice que como Dios solo es bueno, si él desea entrar en la vida eterna debe guardar los mandamientos. Obviamente algo que le pone el estándar, la ley, que sabemos que la ley nos exige a todos nosotros que para entrar en la vida eterna tenemos que cumplir la ley de Dios, ¿cierto? Pero sabemos que no podemos hacerlo, solamente alguien lo hizo por nosotros, por eso la salvación es por gracia, ¿ya? Pero fíjense que apunta a la bondad de Dios, Jesús, ¿cierto? ¿Quién es bueno? Dios es bueno. Dios es bondadoso. Ya con esto no está negando que Él no sea bueno, ¿eh? Solamente está respondiendo y mostrando que Dios es totalmente bueno. Hay uno solo que es bueno, es Dios. Ninguna criatura, ningún ser humano, nada. Solo Dios es bueno. Romanos 2.4, Acá lo tengo. Santiago 1.17 y Tito. Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Gracias. ¿Cierto? Ahí Pablo, como saben, en Romanos es un libro que está escrito para confrontar a los gentiles y a los judíos. Y aquí en el capítulo 2, ¿cierto? Confrontando, le dice, ¿cierto? Que si tienen poco la riqueza de su bondad. O sea, está diciendo que Dios ha tenido paciencia, ha tenido tolerancia y ha tenido bondad. Porque si Él ejecutara inmediatamente su juicio, lo destruiría. Pero la bondad de Dios tiene un propósito. Ver la bondad tiene un propósito, nos dice, ¿cuál es? Que le guía al arrepentimiento. Que contemplemos que Dios es bueno para decir, yo soy malo. Y si yo soy malo, necesito entonces yo arrepentirme del pecado y venir a Cristo. ¿Ya? Aquí obviamente era difícil porque estaba refiriéndose también a los judíos que creían que eran buenos, creían que estaban justificados delante de Dios, creían que habían cumplido la ley de Dios, creían que habían obedecido a Dios tal como la palabra de Dios exigía. Entonces ellos pensaban, bueno, yo no soy malo, así que ¿qué me voy a arrepentir? ¿Ya? Por eso Pablo les dice, mira, observa la bondad de Dios, observa la riqueza de la bondad de Dios que te permite arrepentirte. Te dan tiempo para arrepentirte del pecado y de la maldad. ¿Ya? Por eso Pablo le muestra aquí, le dice, no tengan poco la riqueza de su bondad, porque son una oportunidad para arrepentirse. Santiago 1.17, perdón, sería el otro versículo y Tito. Amén. Ya. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Cierto? Aquí nos apunta y nos dice que todo lo bueno proviene de Dios. Ya en el contexto, acuérdense que después va a aparecer el tema de si hay pecado, quién tienta a quién, ¿cierto? Entonces aquí pone la afirmación Santiago para decirnos, miren, todo lo bueno, todo lo que es puro, viene de Dios, viene del Señor. Todo regalo de la bondad de este mundo viene de Dios y desciende del Padre de las luces, en donde Él no hay sombra de variación, lo cual quiere decir que en Él no puede haber ninguna sombra, no puede haber nada oscuro, no puede haber ningún pedazo de maldad. O sea, en Él solo hay bondad, su esencia es así. En Él no puede haber, ¿cierto? Algo que vaya contra la voluntad de Dios, contra la pureza, contra la santidad. No puede haber en Él. En Él solo hay siempre bondad. ¿Ya? Y Tito 3, capítulo 3, versículos 4 y 5. Ahí. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del levantamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Aquí tenemos, nos muestra, hemos visto que la bondad de Dios está de distintas maneras en la Biblia y se muestra en sus obras de salvación como en la obra de la creación, pero acá se dedica específicamente a decirnos que la bondad de Dios se manifestó en nuestro Salvador y su amor, ¿cierto?, a la humanidad. Y esa bondad se manifestó de tal manera que Él nos salva, ¿cierto? Nos muestra su bondad porque Él nos salva y no nos salva por medio de nuestras obras, lo cual es imposible, sino que nos salva por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Ya? Por eso dice aquí, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia.
por medio del lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. O sea, por lo que Dios hace en nuestros corazones. Nosotros llegamos a Cristo, llegamos a la salvación y llegamos al Evangelio por medio de lo que Dios hizo en nosotros, ¿ya? Por la transformación que hizo en nuestras vidas. Ninguno de nosotros estaba buscando a Dios o estaba tratando de portarse bien, ¿ya? Sino al contrario. Quizás estábamos lejos de Dios, quizás odiábamos a Dios, quizás no nos interesaba Dios para nada, pero en algún momento Dios, ¿cierto?, hizo clic, como decimos nosotros, ¿cierto? Y llevó nuestra vida a la salvación, ¿ya? Entonces vemos que en eso se manifestó la bondad, porque si no, ¿cómo nosotros hubiéramos llegado a ser salvos si no fuera por la misericordia y la gracia de nuestro Dios? No hay opción, no había ninguna forma, solamente fue su bondad y su misericordia. Ya eso es lo que apunta. Entonces vemos la bondad de Dios manifestada en distintas maneras, pero la máxima expresión de la bondad de Dios es enviando a su Hijo a morir en la cruz y resucitar al tercer día y ascender a los cielos, diciéndonos y prometiéndonos que va a volver mientras envía al Espíritu Santo para que guíe a la iglesia del Señor. Por eso Pablo, por ejemplo, en Romanos 8:32 dice: si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? O sea, si Dios nos dio su máxima bondad, que es su Hijo, ¿cómo entonces no nos va a dar de otras cosas que son su bondad? ¿Ya? Es imposible. O sea, el Señor ya nos ha mostrado su gran bondad. ¿Ya? Bien, eso es un panorama, como siempre decimos, general de lo que podemos ver. Hay miles de versículos que podríamos aludir para ver cómo muestra la bondad de Dios la palabra del Señor. Así que hasta ahí, no sé si hay alguna duda, algún comentario o reflexión que, como siempre, permitimos compartir en la clase, o está todo bien, ya hablando de la bondad de Dios. Mi hermano Mónica. Sí, solamente como una interrogante. Quedó eso que usted dice, que dice la palabra, que todos fuimos creados a imagen de Dios. Específicamente voy a alguien que no profesa, que no es seguidor de Cristo, como hablábamos en la clase pasada, seguidores de Cristo. Pero aún así hace buenas obras, digamos. Es bondadoso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa vida, con esa alma? Que no se congrega, no sigue a Cristo, no es un escogido, digamos, o manifiesta no serlo, capaz que más adelante puede ser, pero sí realiza buenas obras, sí es compasivo, sí es bondadoso, incluso puede ser reconocido por la gente: hoy sí es tan bueno. ¿Qué puede suceder ahí? Porque nosotros decimos, o sea, si tenemos algún buen acto de bondad, tal como se lo decía usted o la hermana, porque Cristo, digamos, nos lleva a eso. Cuando mostramos nuestra humanidad somos nosotros. Cuando hay algo bueno es porque es Cristo, digamos, gobernando nuestra vida. ¿Qué pasa con aquel que no es? Bueno, hay que partir señalando nuevamente que, claro, imagen y semejanza significa que el ser humano tiene ciertas características que Dios le dio. Entre esas, quizás la más común ahora, o más recordada, reconocida, no sé, sería la dignidad de cada persona. O sea, cada persona es digna porque fue creada a imagen y semejanza, y esa es la razón por la cual las personas son dignas, digamos. Y no deberíamos, como ha pasado en la historia, bajarlo de estándar, ¿cierto? Algunos son menos humanos, por eso los matan, como fue el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, o los esclavos, que no eran considerados como seres humanos, quizás por algunas personas. ¿Me entiendes? Entonces la doctrina de la imagen de Dios ha sido muy importante porque ha puesto como la base para decirnos: todos somos seres humanos creados por Dios, y debido a eso todos merecen un respeto básico como seres humanos. Entonces eso hace que, claro, haya personas que, como usted dice, hacen el bien, o se les ve que pueden hacer el bien en distintas circunstancias y cosas, y eso hay que distinguirlo, decir, eso está bien, o sea, no es algo que esté malo, es algo que está bien porque son obras que los seres humanos también se benefician, ¿ya? Pongamos el ejemplo de eso, no sé, la Teletón, podemos colocar acá en Chile, ¿cierto? En donde se hacen buenas obras, o sea, para ayudar a niños, ¿cierto?, que tienen dificultades. Entonces es algo bueno eso, nadie va a negar que es algo malo. Pero la pregunta es si esa bondad o esos actos de bondad que hacen ellos son para salvarse, ¿me entiendes? Ahí es donde decimos, ya nuestra confesión, igual en el punto 16, si no me equivoco, donde trata la buena obra, hace esta distinción para decirnos que las buenas obras que hacen los no regenerados, los no cristianos, son buenas para los demás seres humanos. Incluso otros hermanos lo van a aplaudir, seguramente van a decir: muy bien, es muy bueno, como usted dice.
Pero la pregunta es, ¿eso te justifica delante de Dios? Esa es la gran pregunta, ¿entiendes? Y ahí es donde la Biblia dice no, porque Isaías nos dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, ¿ya? Que la idea básicamente ahí era como trapo de menstruación, la idea. Entonces dice que cualquier obra que nosotros hagamos, y pensando que nos va a justificar delante de Dios, no vale nada, ¿me entiendes? Porque son inmundas delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el estándar perfecto, que es la intención por la cual yo la hago y el motivo final por el cual yo hago. Yo puedo ayudar a la gente para que la gente diga, oye, que eres bueno, sí, claro, obvio, puedo no ser bueno, si yo soy bueno. ¿Me entiendes? Y eso se esconde obviamente en el corazón humano, ¿no? Nadie lo ve. Hay quizás otras personas que son más evidentes en decirlo, pero otros la guardan, ¿me entienden? La guardan. Y dicen, claro, obvio, yo soy súper bueno, si yo ayudo a la gente. Yo he dado todo este dinero. Por ejemplo, la gente que es famosa, digamos, cantante, toma el dinero, usa el dinero y ayuda a otros, ¿cierto? Y dan y salen en los videos que podemos ver nosotros, a veces salen diciendo ayuden a los pobres, a los niños en África. Y algo bueno, nada más negar que algo bueno. Pero la pregunta es si eso bueno, trae justificación a una persona para que sea salva. Y ahí es donde decimos no. ¿Por qué decimos no? Porque las obras de los seres humanos son como trapo de inmundicia, porque la Biblia nos dice que nadie busca a Dios, todas unas se desviaron, porque Efesios 2 nos dice que estamos muertos en delito de pecado, porque Juan capítulo 8 nos dice que somos esclavos del pecado, y así, uno puede ir sumando. Entonces, ninguna obra que haga el ser humano lo va a justificar delante de Dios. Esa es la diferencia que hay que tener como clara para evitar pensar que si alguien hace actos buenos, ya está bueno delante de Dios, está justificado. En la teología católica romana, por ejemplo, es diferente, porque para ellos la salvación es por fe y por obra, y por eso ellos hacen hasta ahora, ¿me entiendes? Entonces ellos piensan que esa obra trae cierta justificación. Nosotros pensamos que las obras son consecuencia de la justificación. Ellos creen que es parte de la justificación. Entonces esa es la diferencia igual que hay que tener claro, y la cual el Evangelio se distingue de toda otra religión, porque todas las otras religiones parten de que tienes que hacer buena obra, o hacer buena obra, o eres una buena persona, o algo por el estilo. Pero para el Evangelio no. Todos somos malos, pecadores, y la única forma de salvarnos es Cristo. Él es el único perfecto. Y hay que mirarlo a Él, confiar en Él y aferrarse a Él. Es como decíamos en la clase de la sabiduría de Dios, que el fin de todo es darle la gloria a Dios. Correcto. Claro. El fin de una buena obra, cuando una buena obra se hace en Cristo, por eso decíamos, si ven en mí una buena obra, si yo he hecho buenas cosas, digamos, ¿para qué? Para que digan, el pastor Daniel impresionante. No, es para decir, la gloria de Dios se ha extendido por medio de un instrumento que ha sido el pastor Daniel. Amén. Y si el pastor Daniel se me cayó, obvio, ¿cómo nos va a atacar si es un ser humano? Obvio que es un ser humano pecador y que se te va a caer, claro, obviamente no va a ser todo perfecto, imposible, porque el único perfecto es Cristo. ¿Me entiendes? Tener esa noción te libra de tener o mirar a la gente más allá de lo que tiene que mirarse. La gente tiene que ser reconocida y agradecerle a los que hacen un buen trabajo en la obra del Señor, pero más allá de eso, más allá de decir que es una especie de Jesús o que es impresionante y es casi Jesús, no, o sea, Jesús es el único Jesús. Los seres humanos, los pastores, los hermanos, todos van a pecar, todos van a fallar, en algún grado, en alguna medida. Entonces, eso es importante poner que la obra es del Señor, la iglesia es del Señor, y la obra debe avanzar según lo que el Señor ha establecido en la palabra, y amén. Y el fin debe ser pues, exaltar a Cristo cada día más, reconocerlo más a Él. Yo creo que también se puede, al mirar de esa forma, como la pregunta que hacía la hermana, es la idolatría, que mucho caímos con respecto a lo que es la iglesia, con el pastor, Los hermanos, claro. como personas líderes, digamos, que uno quizás llegó a la idolatría por reconocerlo como muy bueno, muy puede ser sutil, servicial, claro. muy de todo. Entonces, por eso también uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Y es cierto, todos estamos llamados a servir, pero para la gloria de Dios. E incluso no solamente aquí, sino que fuera
de aquí, pues, fuera de las puertas del templo, digamos, Ujú. fuera del trabajo, donde quiera que estemos. Tenemos que ser serviciales, ayudar al prójimo, pero siempre pensando en eso, en que la gloria del Señor. Porque, como decía al principio, yo sin Cristo le pegaría a todo el mundo. Sería un monstruo. Y le doy gracias al Señor por eso, porque me libró de eso, de ser, porque lo fui. Delante del Señor tenemos que ser transparentes y más, ¿quién más que Él conoce nuestra vida, pasada, presente y la futura? Igual si Él así lo ha determinado, que sigamos viviendo. Y en verdad ahora no digo que no lucho con esas cosas, me lucho diariamente con la rabia, de repente quiero irarme, pero ahí viene el Señor y le doy la gloria a Él que puedo someter mis emociones al Señor para poder glorificarlo, aún en esas cosas tan pequeñas que a veces uno piensa que no, un pecado, que adulteré, que no sé, que robé, pero a uno un pensamiento le puede quitar la gloria al Señor. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque nosotros como seres humanos y con pecado remanente luchamos con esas cosas. Porque la misma Escritura dice que el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, todos pecamos de una u otra manera. Quizás no practicamos el pecado, pero sí puede venir un pensamiento que no glorifica a Dios. Y eso no está correcto tampoco. Entonces, en verdad que el Señor nos ayude a glorificar y que todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones, ya sea lo que estábamos hablando recién, de quizás ayudar al otro, de quizás, en verdad siempre lo pensemos así, para glorificar a Dios. Eso. Ujú. Simón. Algo que he reflexionado harto es que las redes sociales nos insensibilizan mucho. Por ejemplo, podemos ver un video muy triste o no sé, muy trágico y después uno de risa. Y es como que nuestras emociones fueran, digamos, como una montaña rusa. Y en la palabra, por ejemplo, en Romanos 12, habla de los deberes cristianos. Habla de que el amor se hace sin fingimiento, que somos un cuerpo, que cada uno tiene como su rol, porque son diferentes partes del cuerpo. Habla de la gracia, de que no nos conformemos a este siglo. En el 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y en el 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y ahí habla de llorar, digamos que puede ser una emoción, pero todos tenemos emociones humanamente, pero en el deber cristiano las emociones, como decía la hermana, tienen que ser sujetas a la palabra. Y muchas veces, no sé, la tristeza nos consume, o como dice la hermana, la rabia, pero las emociones y los sentimientos, los pensamientos van sujetos al Señor. ¿A qué voy? Que cuando dice gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran, el llorar con los que lloran, o dolerse con el que se duele, con un hermano, no sé, puede hacer que el Señor nos use como instrumento de bendición o de edificación a esa persona. No sé, pues puede que la persona, el hermano, esté pasando una dificultad o un dolor, el acompañar, el estar ahí. En el 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí también habla de la unanimidad. Lo importante que es no aislarse. Entonces el Señor nos va dando el dominio propio sobre nuestras emociones, sentimientos, pensamientos. Y como decía la hermana, bueno, y usted, la palabra del Señor nos dice que todo eso tiene que ser para la gloria de Él. Y en el tema de la bondad, también en nuestras emociones, yo lo he analizado harto eso.
que el Señor nos usa para bendecir a alguien o de la calle o a los hermanos en nuestras emociones cuando nos duele algo. Y podemos accionar, digamos, pero sabemos que el que acciona o ese fruto de acción que se dio al final fue el Señor. Y ahí se llega como también a la reflexión de que eso bueno que conmovió por dentro fue el Señor y no nosotros mismos. Porque también estoy de acuerdo con lo que dice ella al 100% de que nosotros somos súper malos. Y yo creo que lo que menos tenemos es empatía o misericordia. Y pensamos muchas veces de manera individual y no de manera como unánime, como dice en el versículo 16, que es un deber. Entonces, en el deber, digamos que es como la ley, pero sabemos que la ley no viene sin la gracia. Y eso viene en una relación con el Señor. Ujú. Claro, por eso el ver la bondad de Dios es un contraste con nosotros. O sea, entre más vemos la bondad de Dios como atributo, más podemos ver la maldad nuestra, digamos, ¿cierto? La maldad del hombre. Entonces es un contraste total entre la bondad de Dios y la maldad que nosotros experimentamos o mostramos en nuestra propia vida. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Estamos viendo entonces, hermanos, la bondad de Dios. Vimos lo que nos dice la palabra del Señor sobre la bondad de Dios, ¿cierto? Y ahora, como siempre lo hacemos también, tratamos de pensar algunas objeciones para tratar de reflexionar bien sobre este tema de la bondad del Señor, ¿ya? Entonces, una buena objeción que puede haber sobre el tema de la bondad de Dios, y la idea es que ahí puedan ustedes también reflexionar sobre eso, pensar cómo poder responder ante eso, es la siguiente, ¿ya? Dice, bueno, si Dios es bueno, como lo hemos visto, ¿cierto? ¿Cómo puede decretar o gobernar acontecimientos que incluyen sufrimiento y mal moral? Ya, les repito, si Dios es bueno, ¿cómo puede entonces decretar o gobernar acontecimientos que incluyen sufrimiento y mal moral? Esa es la objeción. ¿Cómo responderían frente a esa objeción si alguien le planteara? Estamos pensando quizá en un no creyente, alguien que fuera contra la palabra del Señor o no creyera en la palabra del Señor, o quizá una persona que de verdad tiene una duda genuina y está preguntando esto, ¿no? Si Dios es bueno, ¿cómo puede entonces decretar o gobernar acontecimientos que incluyen sufrimiento y mal? ¿Cómo es posible que un Dios bueno pueda realizar o actuar en medio de eso? ¿Ya? Nico, sí. Yo diría que Dios permite el mal. No es que sea como el creador o sea el que esté hilando los hilos para que ocurran males, sino como que simplemente lo permite. Y por otro lado, no diría eso. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? ¿Alguna idea? ¿Ángelos? Añadiendo lo del Nico, tiene razón cuando dice que Dios lo permite. Alguien ahora puede preguntar ya, pero ¿por qué lo permite? Y la respuesta pudiera remontarse al Edén. Cuando dice espinos y cardos te producirán. Maldita será la tierra por tu causa. Esas tres palabras, por tu causa. Entonces, cuando alguien, que sea malintencionado o sincero, pregunta, ¿pero por qué entonces Dios lo permite? Porque igual tenemos profetas que hacen esa pregunta. Habacuc es un buen ejemplo, que pregunta sinceramente. Entendió que es por nuestra causa, por nuestros pecados, por nuestros males. Es como, en otras palabras sería, bueno, ¿por qué un Dios bueno lo permite? Porque es bueno. Así como un juez bueno condena al culpable, porque es bueno, porque su juicio es bueno. Los salmos están llenos de declaraciones donde dicen, buenos son tus juicios, buenos son tus juicios, oh tú bienhechor, hacedor de bienes, buenos son tus juicios, lo repite siempre. Entonces aún en el juicio Dios demuestra su bondad, porque le está indicando el bien ante humanos perversos que solo hacen el mal. ¿Ok? ¿Alguna otra idea, hermanos? ¿Qué dicen de estas dos respuestas de Nico y de Ángelo? ¿Hay algo más o están de acuerdo? Hay algo que yo tengo que me ha dado muchas vueltas y quiero que se resuelva. En Job 5, 17 dice,
He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Bueno, después continúa. Yo, es lo que entiendo ahí. Yo más que no preguntaría por qué, sino que aquí dice, Él hace digamos, la herida o la llaga, pero Él la va a curar. Yo creo que me enfocaría más en que Él la va a curar. ¿Por qué? Porque humanamente duele. Cuando hay una respuesta, duele. Pero también hemos aprendido, hemos repasado que el Señor es inmutable, que Él no cambia, que Él es justo, que Él tiene todo en sus perfecciones. Y yo creo que esto a mí me ha dado muchas vueltas porque lo leí en un libro que se llamaba algo del dolor. Pero salía una persona que aborda mucho el tema del dolor. Y en el dolor humano habla de este versículo. Y dice que el Señor es quien hiere, pero que Él también es el que sana. Si usted me lo puede explicar, O sea, que yo lo entienda mejor. ok, sí, lo que pasa es que en un mundo caído, donde hay pecado, Dios utiliza el mal para llevar a cabo su voluntad. Y entre eso, a veces los propios pecados de los seres humanos, digamos del pueblo de Israel, aunque ahí está hablando Job, habría que ver el contexto para ver bien quién está hablando. Pero el propio Señor usa el mal de los hombres para guiarlo, para castigarlo, para disciplinarlo o para llevarlo a bien. Entonces, Él puede usar eso, cualquier mal, y por eso la Biblia a veces se refiere, Él hiere, claro, porque usa el propio pecado de los hombres para eso. En el caso de Job, Dios usó directamente su poder, pero tenía, como sabemos al final del libro, ¿cierto? Tenía un propósito, ¿cierto? Sí. Entonces el Señor siempre guía o está llevando a cabo cualquier situación para llevarlo a cabo a su propósito santo. Así que, o sea, yo lo entendería de esa manera, entender cómo el Señor usa el mal, porque ya el mal está en el mundo, entonces Dios usa ese mal para llevar a cabo bien. ¿Entiendes? Hermano Marco y después Anderson. Hay que distinguir dos cosas muy importantes, porque, claro, desde el punto de vista cristiano, el sufrimiento o el mal que normalmente uno puede vivir producto de circunstancias que Dios permite para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en el Señor, para conocerle a Él más profundamente, para acercarnos más a Él por medio de la oración, por medio de la Escritura. Eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es explicarle a una persona que no es creyente, que no conoce la Biblia o que rehúsa de la Biblia, explicarle desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista desde la razón. Y claro, que nos van a entender muchas veces una explicación teológica de lo que es la Escritura o de lo que es la Biblia. Y es ahí en donde viene la explicación de por qué existe el sufrimiento, por qué existe el mal, si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios de amor. Y es que tiene netamente que ver con la libertad. Porque cuando a una persona, supongamos que a todos se nos permite hacer el bien, todo andaría obviamente bien. No habría robos, no habría asesinatos, pero justamente quitaría lo que los seres humanos tienen, que es la libertad. Quizás aquí se combina un poquito con lo que algunos llaman el libre albedrío, que ese no es el punto, sino que el punto es de que Dios también a nosotros de alguna forma nos dio una libertad, como de forma de los seres humanos, para poder de alguna forma elegir el momento si de alguna forma dejamos o no dejamos, y eso también se puede aplicar también a la gente que no es cristiana. Entonces, se quitaría en el mundo una de las cosas más importantes, que es la libertad. Entonces yo preguntaría a la persona, ¿te gustaría que Dios quitara tu libertad? Claramente no. Entonces es ahí en donde, por eso es que muchas veces Dios permite el mal, el sufrimiento, porque también por medio de eso nosotros tenemos la oportunidad también de poder predicar el Evangelio y decir, oye, tú elegiste mal, esto es pecado, y mostrar a un Dios de justicia y a un Dios santo y a un Dios que juzga el pecado.
producto de esa libertad, que esa libertad, la causa raíz es de un corazón pecaminoso, la causa raíz es de un corazón duro, que se endureció frente a Dios, que renegó contra Dios y que de alguna forma se rebeló contra la palabra de Dios. Entonces, yo creo que pienso, sin desmerecer obviamente los argumentos que pueden venir desde la Escritura, sería una buena oportunidad, una buena instancia para desde ese punto de vista lógico poder argumentar con respecto al tema del mal y del bien. Claro, ahí va el tema de que depende de qué persona es. Pues claro, si una persona, como dices tú, que no es cristiano, que no considera la Biblia, claro, uno puede razonar con él y mostrarle el razonamiento. Ahora, si hay otra persona hay personas también que dicen, no, si yo creo en la Biblia, pero a mi manera, o dice creo en la Biblia, pero después cuando los presionas con la Biblia, dice, pero no creo esa parte. Entonces ahí va a depender mucho igual de la persona. Pero claro, si hay una persona no creyente, que no considera la Biblia, que no le importa la Escritura como la palabra inspirada, obviamente el mejor camino va a ser hacerle razonar, ¿cierto? Usar su razón para mostrarle lo que Dios ha permitido dentro de la libertad de las cosas. Ángelo y Franco creo que ya Sí. levantaron la mano. Bueno, volviendo a la escritura, hay un pasaje que me acordé de Lamentaciones, que dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, no es porque él quiera simplemente. Hay una razón detrás. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, la Biblia ya le está haciendo razonar. Podemos ir a la misma escritura, porque la escritura ya está haciéndole razonar al hombre. Y le da los argumentos más lógicos que se puedan dar. Porque es Dios hablándole al hombre. Es Dios el que le dice al hombre, venid, razonemos, dice en Isaías. O pónganse a cuenta conmigo. O sea, ¿qué más lógico puede haber que la voz de Dios mismo? Y dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Es parte Jeremías hablando desde la lógica, diciendo, a ver, Dios es bueno, Él no aflige voluntariamente. Si pasan las cosas por algo, y empieza a dar las razones, y empieza a explicar, y llega con la exhortación final, volvamos al Señor, miremoslo a Él, acerquémoslo a Él. ¿Qué argumento más lógico y razonable pueden ser que los mismos que Dios da en la Escritura? Claro, sí, obviamente ahí, como decíamos, hay personas que van a aceptar la escritura, hay personas que no van a aceptar la escritura. Y claro, voy a hacerle mostrar con la escritura, pero va a haber personas que te van a decir, no, yo creo en la Biblia, digo. En ese caso ya una persona que no tiene vuelta, porque si no cree en los argumentos más lógicos, no va a creer en otras cosas. Sí, o sea, depende si hay una buena intención de querer razonar con la persona, o la persona tiene un buen deseo de razonar el asunto, bien, pues, pero hay personas que, como decís tú ya de vuelta, que no están buscando en verdad la verdad de la situación, sino que simplemente están, como digamos así, comillas, peleando el asunto sin ningún propósito. Carlos. Estaba pensando ya en si una persona que ya, poniéndome en este contexto, de una persona que ya ha hablado conmigo y sabe que yo soy cristiano y que yo le voy a hablar en base a la escritura, tu pregunta, claro que tomaría igual parte de lo que hermanos comentaron sobre quién es el causante inicial en esta tierra de la maldición, que es una maldición que hay detrás de nosotros, el mal. La libertad humana, también como mencionó el hermano Marcos, pero también lo llevaría como a ver la expectativa final que tiene Dios para la humanidad. Porque, claro, cuando uno habla del mal, uno por lo general siempre se asienta en las situaciones actuales. Y mi enfermedad, de la guerra que está actualmente pasando, incluso las cosas pasadas. Pero poco ven lo de los futuros.
poco ven proyecciones como para el futuro. Yo lo llevaría como a ver que Dios no tiene como, o sea, para nosotros no está como una especie como de infinita extensión de maldad, que siempre va a existir el mal, como algunos lo ven, como algunas religiones, que siempre va a existir como el mal y el bien, como este equilibrio. No, para que no. El mal va a terminar en un punto. Y eso me puede ayudar también para poder predicar el Evangelio. Porque al final el Evangelio es la buena noticia. No es como lo plantea uno de que para sufrir. Pero sí, realmente lo que en verdad el Evangelio está llamado a traer. Porque al final de cuentas, igual, por ejemplo, me acordaba de Ezequiel 18:23, dice: ¿quién vio la muerte del impío? Dice Jehová. No, porque no está hablando del creyente, está hablando del impío, del que está en contrario a Dios. Dice: yo quiero la muerte del impío, claro, si no quiero que se arrepienta. Entonces, ahí uno puede llevarle a ver, como decía mi hermano, cuál es el peor de los males, cuál es el peor de los sufrimientos que en verdad a nosotros ya nos debe angustiar. Claro, es terrible una enfermedad, sí, es terrible no tener literalmente dinero para comprar comida, sí. Pero hay una cosa, algo mucho más peor, por lo cual Dios vino a este mundo a traer sanidad y salvación. Y ahí uno puede dedicarle a la evangelio, pero la expectativa escatológica, ¿no? Creo que sería también una buena forma como de poder como esperanzar a la gente. Sí, cierto, hay varias maneras, como hemos estado viendo, de poder responder la objeción, y va esencialmente también con el tipo de persona con la cual yo esté en ese momento igual interactuando, y qué tan dispuesta la persona está también a interactuar o a razonar, digamos, juntos sobre ese tema, o es alguien que simplemente está buscando pelear. Hay también casos así, o simplemente está buscando la intención de ir en contra. Así, eso en verdad, como dice la Biblia, no hay que tirar la perla al cerdo, entonces ahí no hay mucho que invertir, digamos, sobre ese aspecto. Pero si en verdad una persona que genuinamente tiene esas preguntas, yo creo que ahí hay que esforzarse para poder explicar y mostrarle, ya sea con la escritura, con la lógica, como decían los hermanos, o con la esperanza que tenemos como cristianos también respecto a lo que es el sufrimiento. Ciertamente difícil experimentarlo, pero siempre los cristianos tenemos esperanza en ese aspecto. Hermano, sí. Yo creo hay una frase, no sé si que surgió en Nietzsche, pero dice que el tema de la salvación, o sea, de los que se salvan, o el que el Señor salva y los que se pierden, todo es para la gloria del Señor, o sea, muestra igual la gloria de Él. Eso es como bien general, pero es verdad lo que Él dice, el tema del plan, en el orden, digamos, cronológico que estamos, es como, claro, en la esperanza de lo que ya se viene, o sea, que Jesús ya va a venir pronto, que esto se va a acabar. Y me acordaba del versículo de 1 Corintios 13:12, que lo voy a parafrasear, que dice que ahora vemos por espejo, como borroso, y que después vamos a ver claramente. Yo creo que igual como humanos, y lo pasamos a los atributos incomunicables, que como humanos nos preguntamos demasiadas cosas y que también tenemos que aceptar que no vamos a entender todo en esta tierra. Eso. Okay. Sí, sin duda, no tenemos la respuesta a cada duda o cada pregunta, pero sí lo esencial. El Señor nos dice en su palabra, nos revela cuál es su voluntad, cuál es el plan, por qué hay sufrimiento, por qué hay dolor y cuál es la esperanza que tenemos como cristianos. ¿Ya? Vamos a terminar con la última consulta, hermana Delicia, y terminamos. No era una reflexión, pastor, que es sobre las palabras que está en Hechos 3:19, que dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, es lo que en resumen, como era lo que iba a decir anteriormente, pero nosotros desde el principio hay pecado. Desde el Edén, como decía el hermano Ángelo, está el pecado en nosotros, está arraigado en nosotros. Pero el Señor usa todas estas situaciones, ya sean catástrofes o enfermedades o aflicciones, que nos llevan a Él, a arrepentirnos, a sentir un pesar por el pecado que hay en nosotros y a reflexionar y volvernos, o sea, dar un giro, convertidos, dar un giro en nuestra vida y en nuestro actual. Así es. Gracias, hermana. Vamos a orar entonces para terminar esta clase en este día. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, nos permites estudiar, nos permites meditar en ella.
Te agradecemos, Señor, por tus bondades, porque las vemos cada día. Podemos ver, Señor, tu bondad desde el despertar hasta cuando descansamos y nuestros cuerpos reposan. Vemos tu bondad en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, incluso en medio de la enfermedad. Vemos tu bondad y tu misericordia, Señor, pero tu bondad manifestada de forma total y plena, Señor, la vemos en Jesucristo, que vino a morir en la cruz, el cual murió por nosotros para salvarnos y liberarnos de la perdición. Te alabamos, Señor, y te agradecemos porque tú eres un Dios bondadoso y porque hemos probado y experimentado esa bondad cada día en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes cada día para mirar y contemplar esa bondad y vivirla en nuestras vidas y también con nuestros hermanos. Lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.